Hola a todos, soy Trons Teorías. Aquí les traigo la segunda parte de ¿qué hubiera pasado si Gohan conseguía el modo bestia en la saga de Black? Antes de comenzar, suscríbanse, dejen su like, que la meta para la tercera parte es de 100 likes. Perdón por esta vez no saludarlos, ya que después que se suba este video estaré fuera de mi casa unos días y no me he dado tiempo de subir la miniatura antes de subir el video. Por eso, en cualquier parte de la teoría, les mostraré por 3 segundos una silueta de un personaje de Dragon Ball. Los 3 primeros que lo adivinen serán saludados en el próximo video, así que atentos. Ahora sí, sin tanto Naruto, comencemos. Luego de que Zeno-sama eliminara a Zamasu y a todo el universo de Trunks del futuro, todos volverían al presente, dando la noticia que Black y Zamasu fueron eliminados gracias a Zeno-sama. Goku le pediría a Bulma para usar la máquina del tiempo, y al volver al futuro le diría a Zeno-sama para ir a un lugar divertido, e ir al palacio de Zeno-sama del presente, ambos haciéndose amigos, y Daishin-kan estaría sorprendido por esa idea de Goku. Como en esta historia, Trunks no tuvo la conversación con Gohan que influyó en que vaya al futuro, en esta historia se quedaría junto con Mai en el presente, y así pasarían unos meses, donde habría paz y Vegeta estaría entrenando con Whis, teniendo una batalla con Bills, demostrando que él también pudo perfeccionar el Super Saiyajin Blue, pero sería inútil, ya que Bills lo acabaría fácilmente. Vegeta quisiera volver a la Tierra, ya que a Bulma le faltaba poco tiempo para que diera luz. Whis lo dejaría, y se llevaría a Goku, ya que quería entrenar al oxidarse un poco por estar trabajando. Goku estaría comiendo junto con Whis y Bills la comida que les trajo, y le mencionaría a Bills sobre la promesa que le hizo a Zeno-sama sobre el torneo de los universos. Bills le diría que no se lo haga recordar, ya que Zeno-sama es alguien temible, y podría pasar algo malo, pero Goku no le haría caso, y con el botón que le dio Zeno-sama, iría a su palacio, recordándole a Zeno-sama sobre la promesa del torneo, y Daishin-kan llamaría a todos los ángeles, dioses destructores y supremos Kaiosamas para informar sobre el torneo, haciendo que los dioses destructores se enojen con Bills, ya que años atrás casi todos son eliminados por culpa de él al quedarse dormido en juego de escondida, y ahora uno de los mortales de su universo hará que sus universos estén en peligro. El Zeno-sama del futuro estaría confuso, ya que no sabía sobre los torneos, así que Daishin-kan organizaría un torneo de exhibición. Primero haría que los dioses destructores tengan una batalla campal, donde los dos que seguirían en pie serían Bills y Kitela, Daishin-kan deteniéndolos, ya que los Zeno-sama no podían ver nada debido al gran alboroto que generaba sus batallas, y estarían pensando en eliminar a los 8 universos, pero Goku le diría que si hicieran el torneo, sus peleas no serían tan difíciles de comprender. Entonces, un Zeno-sama le propondría que él pelee, y Daishin-kan diría que es una buena idea, proponiéndole lo mismo a Toppo. Entonces, la pelea entre Goku y Toppo comenzaría, donde Goku pasaría por el Super Saiyajin fase 1, la fase 2, la fase 3, fase Dios, y por último al Super Saiyajin Blue, pero por confiarse, Toppo le ganaría, diciéndole que en su universo hay un mortal más fuerte que él, incluso que su dios destructor. Todos volverían a sus respectivos universos, y les quedaría 39 horas para reclutar a los 10 guerreros. Goku y los demás irían a la casa de Bulma, a contarles todo lo que pasó. Vegeta no quería participar, por lo que no quería dejar solo a Bulma, pero Whis haría que Bra nazca, obligando a Vegeta a participar. Hey, perdóname por interrumpirte de esta manera, pero les informo que he creado un canal junto con mi amigo Bellito SSJ, en el cual se subirá contenido más variado de Dragon Ball, no solo teorías, pueden ser reseñas de mangas, curiosidades del anime, noticias nuevas sobre Dragon Ball, etc. Así que vayan a apoyarlo suscribiéndose y dejando sus likes, que hay unos cuantos videos que sé que va a ser de su agrado. Ahora sí, continuemos. Trunks del futuro también sería informado, teniendo un poco de miedo al inicio, ya que su universo fue destruido, pero esta vez quisiera proteger en el que está actualmente,
diciendo que se encargaría de avisar a Gohan, ya que en ese tiempo de paz se encargó de entrenar con él en la máquina de gravedad. Entonces Goku reclutaría a Krillin, al androide 18, 17, Piccolo, Maestro Roshi y Ten Shin Han, así completando los 10 guerreros. En esta ocasión ya no reclutarían a Freezer, al Trunks del futuro estará en su tiempo. Acá hago un inciso, ya que solo para esta parte, o sea la del torneo del poder, me basaré en el anime, ya que me gusta más cómo se desarrolló que en el manga, pero también incluiré algunos sucesos del manga. Continuemos. Entonces al llegar, todos estarían sorprendidos, ya que se podía sentir un gran poder proveniendo de Jiren. Daishinkan daría comienzo al torneo, donde habrían grandes batallas de todos contra todos, pero el primer universo en ser eliminado sería el 9, ya que todos se irían a atacar a Goku y Vegeta, pero sería una mala idea al ser los integrantes más poderosos. Los únicos que quedarían serían el trío del peligro, pero serían eliminados por el ataque combinado de Kamehameha y Resplandor Final. Luego, Goku pelearía contra Caulifla y Kale, haciendo que Caulifla consiga el Super Saiyajin 2. Pero Kale, al sentir celos ya que Caulifla estaba disfrutando de la pelea con Goku, se enojaría y se convertiría en Super Saiyajin legendario, que lo haría pasar difícil a Goku, al ahí estar fuera de control, ya que ni un Kamehameha en Super Saiyajin Blue le hizo daño, pero Jiren la derrotaría con una onda de ki. Luego los del universo 11 seguían a atacar a Kale y Caulifla, pero los androides las ayudarían. Entonces al ver la desventaja, los del universo 11 las encerrarían a las Saiyajin junto con ellos para acabarlas, pero con eso se sentenciaron, ya que Kale dominaría el Super Saiyajin legendario, y junto con Caulifla en Super Saiyajin 2 los sacarían del torneo, quedando 4 del universo 11. El siguiente universo eliminado sería el 10, ya que Gohan tendría una buena batalla contra Uni, derrotándolo con un Kamehameha, pero sentiría un poco de tristeza ya que él también tenía una familia que proteger. Después con Shi se enfrentarían a Hit, donde le estarían causando problemas al sicario, pero Goku le ayudaría transformándose en Super Saiyajin Dios, ambos acostumbrándose a la velocidad de Dispo, y los derrotarían a ambos, pero solo Kun Shi sería sacado del torneo. Krillin estaría en problemas, ya que Frost estaría a punto de eliminarlo, pero Trunks se daría cuenta de eso y con un Gallic Ho lo sacaría del torneo, salvando a Krillin. Pero Ten Shin Han no se salvaría, y sería el primer eliminado del universo 7 al sacrificarse junto con Yamira, el francotirador del universo 2. Como Frost fue sacado por Trunks, el Maestro Roshi todavía seguiría en el torneo. Entonces, llegaría la batalla entre Goku y Jiren, donde el Saiyajin pasaría por sus diferentes transformaciones hasta pasar al Super Saiyajin Blue perfecto, donde tendría una gran batalla con Jiren, pero el Saiyajin estaría perdiendo, al Jiren ser muy fuerte para él. El Maestro Roshi intervendría, preguntándole a Goku qué es lo que es el poder para él, respondiendo el Saiyajin que ni con su fase Blue le podía ganar a Jiren, y que necesitaba un poder superior. Pero el Maestro Roshi le dijo que estaba equivocado, y que recuerde todo lo que le enseñaron sus maestros, entendiendo un poco a lo que se refería, y el Maestro Roshi atacaría a Jiren, esquivando sus ataques por un instante, pero Jiren le daría un golpe que lo sacaría del torneo. Goku, al presenciar y entender qué es lo que se refería a su maestro, conseguiría un instinto señal, e iría a atacar a Jiren, pero al ser la primera vez que entra a ese estado, lo perdería, haciendo que Jiren le dé un gran golpe. Hit aprovecharía la distracción de Jiren y lo iría a atacar, usando sus técnicas de asesinato, pero aún así no lo podría derrotar, y Jiren lo sacaría del torneo. Luego de que Freezer le haya dado un poco de sus energías a Goku para que se recupere, Goku se enfrentaría contra Caulifla y Kale, pero Gohan y Trunks intervendrían diciéndole a Goku que descanse y que ellos iban a encargar de ellas, Trunks pasando al Super Saiyajin 2 ascendido y Gohan al estado místico, humillando a ambas Saiyajins, y el dúo de Saiyajin híbridos cargarían un Kamehameha y Gallic Ho para acabar con ellas de una vez, pero sin más alternativa, ambas Saiyajin se fusionarían en Kefla, que se transformaría en Super Saiyajin.
y rápidamente les daría varios golpes a los dos. Gohan, al ver el gran aumento de poder que tuvieran ambas, pasaría a su modo bestia, diciéndole a Trunks que no intervenga, lo cual impresionaría a Jiren, ya que sentiría un gran poder proviniendo de él, y también porque pensaba que Goku era el más fuerte de su universo. El híbrido Saiyajin tendría una gran batalla con la fusión, teniendo la ventaja. Kefla pasaría al Super Saiyajin 2, donde la batalla sería un poco más equilibrada, chocando golpes y patadas que harían estremecer la plataforma. Gohan se dejaría de juegos, y acabaría con ella, dándole un gran golpe que la sacaría del torneo. Jiren, al presenciar el poder de Gohan, iría contra él, diciendo que lo sorprendió mucho y que espera que le dé mejor pelea que Goku. ¿Cómo acabaría el torneo ahora que Gohan llamó la atención de Jiren? ¿Goku podrá tener su revancha? Eso lo veremos en la próxima parte. Bueno chicos, eso es todo por hoy. No se olviden dejar su like, que la meta para la tercera parte son 100 likes. No se olviden pasar por el canal secundario y sin nada más que decir, hasta la próxima.